Saludo especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a su canal Docente Decente y a esta clase muy especial y particular. Resulta que acontece que en una de las universidades donde laboro me vi obligado a grabar esta clase para una temática muy particular. El tiempo no nos dio para hacerla en el tiempo real. Entonces dije, bueno, voy a grabarla. Pero ¿saben una cosa? Me quedé pensando, este tema voy a subirlo a mi canal principal porque es un tema que aplica para todas las personas. No importa si somos estudiantes, si estudiamos una carrera o una tecnología, incluso si no estamos estudiando, igual este video puede ser útil para tu vida. Porque vamos a hablar del tema de las competencias en el mundo del trabajo y las organizaciones. Y tú, sin duda alguna, tienes competencias. No importa el rango de edad que estemos hablando, tú tienes ciertas habilidades y destrezas y por eso este video pienso que nos sirve a todos. ¿Ok? Así que bueno, voy a hacer de la forma más amena posible la explicación de este tema. Y va a ser útil para mis estudiantes universitarios del programa de psicología, pero sin duda también puede ser útil para ti, que lo vas a ver y que de alguna manera te va a dejar reflexiones valiosas. Te pueden ayudar para prepararte en el mundo del trabajo, en el mundo de las organizaciones. Recuerda que en ese sentido, nosotros realizamos diferentes formas de trabajo. Trabajar no es únicamente formalmente en una empresa, ¿sí? Una organización es, por ejemplo, la familia y en ella tenemos labores, tareas. Por eso, insisto, este video será también de tu utilidad. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla para meternos en lo que es el concepto principal en cuanto al tema de competencias. Entonces, voy a compartir con ustedes unos conceptos que considero son importantes y que son reflexivos. Para ello, vamos inicialmente a tener una reflexión con un proverbio que es chino y que además me llama muchísimo la atención. Este proverbio refleja lo que es el aprendizaje activo. El proverbio dice así: dime y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y entenderé, hazte a un lado y yo actuaré. Si reflexionamos en este proverbio, vamos a ver que aquí, en esos 4 renglones, estamos viendo 4 etapas interesantes del aprendizaje del ser humano. Por eso insisto que este video es útil no solo para el estudiante universitario. En la vida misma es muy importante pensar en este tipo de aprendizaje. El aprendizaje activo tendría 4 niveles. Cuando alguien le está enseñando a otro algo, es indudable que tenemos que pasar por el primer nivel, que sería la primera línea que ves allí. Ese que sabe algo se lo va a mencionar, a dialogar, a comentar al otro, al que no lo sabe. Entonces, de alguna manera eso tiene que ver con el dime. Lo expresará, lo explicará, hablará de ello. Si nos quedamos solo en ese nivel y ahí queda la instrucción, fácilmente la persona lo va a olvidar. Lo va a olvidar al otro día, lo puede olvidar el mismo día. Por eso no nos podemos quedar en el dime. Pero va a ser un paso importante y necesario para los otros 3 niveles. Claro, si me quedo solo en él, aplicará lo que dice ahí, dime y lo olvidaré. Ok, entonces vamos a decir ese conocimiento, vamos a expresarlo al otro. Pero asimismo, pasemos a la segunda línea. Muéstrame y lo recordaré. Claro, ese concepto previo, si tú de alguna manera ya lo ejemplificas, lo señalas con ejemplos comparativos y demás, con ejemplos de experiencias vivenciales, ya la persona que te está escuchando lo va a recordar. Eso es fundamental. El muéstrame va a ser el ejemplificar, el ponerlo en comparación, en mostrar un caso, en mostrar el otro. Por eso incluso
Nuestros padres cuando nos dicen, mijito, cuidado, tenga mucha precaución con tales cosas, mire qué es que ha pasado, qué tal cosa y tal otra, te está mostrando, ¿sí? Te está dando ejemplos. Y eso hacemos en un proceso educativo también. Entonces uno, me devuelvo a la primera línea, uno dice las cosas, ¿cierto? Las expresa, muestra el concepto, pero no se puede quedar únicamente en ello porque fácilmente se nos escapa de la memoria. Entonces vamos al segundo paso, que es mostrar con ejemplos, con casos, para que la persona ya lo recuerde, ya empiece a hacer eco en su mente. Pero además de eso, miren la tercera línea tan interesante. Involúcrame y entenderé. Paso de la recordación, del recordar, al entender, al comprender. ¿Por medio de qué? Del involucramiento. Entonces, yo le puedo decir a la persona, bueno, ya te di el concepto, te di ejemplos, ahora te voy a poner un ejercicio para que tú lo hagas, lo analices, tomes decisiones en torno a ello, para que comprendas mejor. Ahí estoy para apoyarte en ese proceso. Pero miren que en eso ya lo estamos involucrando. Eso es un poco, simbólicamente hablando, lanzarse a la piscina y nadarla. Por supuesto, la nadamos con esa persona que nos está acompañando. Y él en su sabiduría, porque algo sabe, si ve que nos estamos hundiendo, nos ayudará a levantarnos, pero tratará de que nosotros nos involucremos seriamente. Y allí en ese involucramiento nuestro empieza a nacer el entendimiento, que es fundamental. Pero miren lo que dice la cuarta y última línea. Suena fuerte, ¿no? En este proverbio chino, pero vamos a explicarlo, ¿no? Hazte un lado y yo actuaré. Eso es totalmente necesario, ¿sí? Llega un momento en que ese maestro o ese guía toma distancia, porque ve que el otro ya está totalmente formado y esta persona ya actúa en función de los 3 niveles anteriores, ¿sí? Actúa porque en un momento dado le dijeron las cosas y no las olvidó porque además se las mostraron, se las ejemplificaron y ya las recuerda, pero además de eso lo involucraron y por eso las entiende. Esos 3 niveles le dan la posibilidad ya después de una actuación autónoma, donde el maestro toma distancia. Eso pasa en los procesos formativos. Tú le enseñas al hijo a caminar. Cuando él intenta levantarse, le celebras eso, lo estimulas afectivamente, lo besas, pero además de eso, él ya va tomando más riesgos porque siente tu apoyo. Y vas a estar allí con él acompañándolo hasta que llega un momento en que él camina solo. Y ya no necesita que tú estés a tu lado. Eso mismo pasa entonces también en todo tipo de procesos educativos, formativos. No solo en la educación formal, ¿sí? Sino en la informal, en la vida cotidiana. Por eso incluso en un momento dado, pues se supone que ya los hijos se desapegan sanamente de los padres para vivir una vida autónoma. Por supuesto, ese desapego es en cuanto a ciertas actividades. Habrá apego emocional porque debe haber lo que uno siga queriendo a sus padres, que siga compartiendo con ellos, pero ya hay una autonomía. Y eso pasa en los programas formativos, cuando hablamos educativamente. Entonces, llega el momento en que la persona ya actúa. En una carrera profesional está el momento ya de prácticas. Las prácticas realmente ponen a ese sujeto que ha sido estudiante en un rol donde él ya en la cotidianidad hace y desarrolla tareas, labores, toma decisiones. Claro, tendrá todavía el apoyo de su asesor. Entonces el asesor todavía, digámoslo así, en el día a día el asesor no está. Pero llega un punto de encuentro donde entonces el asesor le dice, bueno, eso que hiciste muy bien, pilas aquí con esto otro, no te olvides de aquello, ¿sí? Pero va a llegar un momento en la vida en que definitivamente la actuación, el desempeño es de uno. Ese es el proceso del aprendizaje activo. Esta introducción nos sirve muchísimo para, ahora sí, adentrarnos en lo que es la palabra competencia. La definición de competencia es, la verdad, bastante, pues, en mi opinión personal, es bastante curiosa y yo voy a ser muy franco. Utilizo la palabra competencia porque en el mundo laboral trabajamos mucho
en ese andamiaje conceptual, ¿sí? Entonces las organizaciones hoy en día seleccionan, traen personas para las empresas por medio de competencias, pero además las evalúan por competencias. Si las van a promover, las promueven por competencias. Incluso en el momento que se retiran puede ser por las competencias no evidenciadas o porque el sujeto quiere florecer y fortalecer competencias que esa organización no le da. Perdón, tomo agua. Entonces, vamos a decir una cosa. El idioma español tiene múltiples... una sola palabra puede tener diferentes definiciones, ¿sí? En estos días discutía con alguien y ojo que aquí en el canal va a salir una serie de videos relacionados a lo que es nuestro lenguaje, nuestro discurso y el sentido que tienen algunas palabras. Es muy parecida a la sección del vocabulario que tengo en el canal. Entonces voy a dar un ejemplo para luego llegar a la palabra competencia. Miren ustedes la palabra partido. La palabra partido en español me puede significar muchas cosas. Partido puede ser esa competencia, mire usted que está caída aquí colateralmente. Partido puede ser esa competencia deportiva entre dos grupos, un partido de fútbol o de hockey o incluso en lo lúdico un partido de parque, una partida de parque, no se dice partida, un partido de ajedrez en lo deportivo. Entonces el partido es en ese caso una disputa entre dos, ¿cierto? Grupos o personas. Eso es partido. Pero mire usted que partido también tiene que ver con el verbo partir. Y el verbo partir tiene también dos significaciones por lo menos, ¿no? Partir algo, entonces qué sé yo, partió la torta, ¿cierto? Pero también partido tiene que ver con irse. Partir, perdón, partir tiene que ver con irse. Entonces, partió, ¿sí? O él ha partido. ¿Sí? Mire usted. Entonces, miren una sola palabra, cómo va teniendo una serie de diferencias. Ni hablar en la palabra partido, además, mire usted que se utiliza para hablar de los grupos políticos. En la política hablamos del partido. Ah, que el partido liberal, que el conservador, que el de centro izquierda, que el de centro derecha, que el solo central. Bueno, partidos. Qué paradójico porque la palabra partido, cuando la utilizamos en política, deberíamos hablar de que al hablar de los destinos de un pueblo a través de la política, no deberían haber partidos, porque lo que está diciendo es que son fragmentos. Entonces, o gana un partido o gana el otro, ¿sí? Esa es la concepción mental que nos están vendiendo. Paro allí, porque me estoy alejando del concepto de competencia. Tomé la palabra partido para dar como ejemplo, pensarnos como una palabra puede tener múltiples definiciones. Eso pasa con competencia. Competencia puede ser, a propósito, la rivalidad, la disputa, el partido entre dos o más personas o grupos. Eso es una competencia donde habrá un ganador, ¿cierto? Entonces, hay que competir y entonces ganará alguien, los otros perderán. Pero aquí no nos vamos a referir a esa definición de competencia. La vamos a llevar a algo que es muy interesante como propuesta y que por supuesto hoy en día, y esto no es novedad, la aplican las organizaciones a través de las décadas y años. El modelo de competencias y de gestionar a las personas de una organización por competencias es algo que lleva décadas. ¿Ok? Entonces vamos a dar una primera definición. Hace mucho tiempo se decía de manera muy concreta que competencia era un saber hacer en contexto. ¿Y eso qué significa? Que la competencia tiene entonces un componente conceptual o de ideas, ¿cierto? De fundamentos que alguien maneja, que alguien domina. Por eso aquí está representado el búho. Entonces, el saber, la sabiduría. Cada uno de nosotros tiene sabiduría en algo o en varias cosas. Tú que me estás escuchando, no importa si estudias o no estudias, tú tienes una sabiduría en algo. ¿Sí? Pero miren que la competencia, entonces, por un lado, amarra el saber, pero por otro lado me está diciendo, es un hacer. Por eso está aquí la bella dama, bailarina de ballet, que va
a poner en acción con su cuerpo los movimientos que aprendió. Entonces ella ejecuta y por eso está representada allí, ¿no? Entonces, la competencia implica un saber, pero además ese saber hay que llevarlo al hacer, a la práctica, en un contexto apropiado. Resulta que esa definición que salió hace muchos años y que aquí en Colombia el SENA la acuñó, que el SENA además es de las entidades en Colombia más expertas hoy en día en competencias técnicas, tecnológicas, también profesionales. O sea, el SENA apoya a muchas organizaciones en esto. Vamos a decir que rápidamente quienes estudian este tema hace muchos años atrás empezaron a darse cuenta que la definición de competencia no podía quedarse allí, porque quedaba limitada y olvidaba una cosa muy importante que ya vamos a mencionar. ¿Qué ocurre? Vamos a imaginar que en un contexto determinado, en un lugar de trabajo, o en un grupo familiar, o en un grupo de amigos, o en alguien que tiene un proyecto que está unido con otras personas, encuentra que un integrante se las sabe todas, es cierto, tiene muy buenos conceptos sobre algo, los aplica de manera magnífica, pero resulta que el sujeto, como un pavo real, se hincha, expande sus alas con orgullo, ¿sí? Y se cree un dios por lo que sabe. Uno encuentra en la vida cotidiana, no solo en las empresas u organizaciones, en la cotidianidad, gente que se endiosa con el saber. Si la persona tiene un saber muy bueno, que lo aplica de manera excelente en una organización, pero se endiosa con él, está perdiendo el año. No está teniendo la competencia. Por eso hoy en día vamos a decir que la competencia es un saber hacer en contexto sin olvidar el ser. Esos tres componentes son fundamentales. Listo, se necesita un conocimiento. Claro que sí. Hay una sabiduría teórico-conceptual, hay elementos que tú dominas, que conoces, que le cuentas a otros porque te preguntan porque sabes que tú eres experto en eso, ¿sí? Por ejemplo, pues yo no soy experto en automóviles y si el vehículo mío tiene algún problema lo lleva al mecánico, él tiene una sabiduría, él va a decir, es que esta caja de cambio está compuesta de tal cosa, él tiene la información, pero además de eso, muy importante, la aplica. Dice, mire, es que si aquí le hacemos el cambio tal y lo ejecuta y efectivamente domina eso. Pero ¿qué pasa si él con su sabiduría entonces me mira así como por debajo y me dice, no, lo siento, pero ahora no te puedo atender? Entonces su parte humana está fallando. Mucha gente se endiosa con el conocimiento. Mucha gente se endiosa con lo que sabe y con lo que ejecuta. Por eso el ser va a ser un tercer componente fundamental. Fundamental. De nada sirve, además, para que no olvidemos la frase ahí en contexto, de nada sirve que sepamos o dominemos una competencia y resulta que la aplicamos en un contexto inapropiado. Ejemplo, usted no me lo va a creer, pero conozco en muchas empresas por mi rol de consultor cómo hay jefes que son extraordinarios en la empresa, son magníficos y son reconocidos así y tienen gran carisma y mueven a la gente y logran resultados y lo hacen muy bien. Resulta que llegan a su casa y siguen con esa misma mentalidad para interactuar con la esposa, con los hijos, con su pareja, ¿sí? Y son, en su interacción, parece que no se dieran cuenta que el contexto es otro, donde ya su rol cambia. Es el rol de esposo o esposa, ¿sí? Es el rol de padre o madre de sus hijos, pero no, esa persona sigue mirando la vida en sí sin importar el contexto de una misma forma. Ahí estamos perdiendo el año también. No tiene sentido. Alguna vez me pasó, voy a confesar esto es gran confesión en el canal Docente Decente, gran confesión de una cosa que me pasó a mí en esto y fallé en mi competencia y lo voy a comentar. Alguna vez, hace ya muchos años atrás, estaba con la pareja que tenía en ese momento, estábamos viendo, qué sé yo, una película, tal vez por televisión o algo así, porque recuerdo que entró la pauta publicitaria, entraron a comerciales. Entonces hubo una pausa y ella
me mira a mí con sus hermosos ojos, con sus pestañas gigantes, parpadeando, mirándome, y me dice, Francisco, ¿tú sabes cuánto te amo? Hago un paréntesis allí para que se contextualicen con lo que les estoy revelando y contando. Resulta que semanas antes de ese momento que estoy narrando, habíamos tenido en una de las universidades donde yo trabajo unas discusiones interesantísimas sobre el tema del amor. Habíamos explorado conceptos, autores, desde diferentes perspectivas psicológicas, y no solo psicólogos, sino sociólogos, antropólogos, hasta abogados que escribían sobre el tema del amor. Todo el mundo puede escribir sobre el tema del amor, es algo que finalmente es maravillosamente universal. Y entonces en esas discusiones nombramos autores, conceptos, y decíamos, hola, esta discusión es tan sabrosa que qué bueno que hagamos un evento académico con los estudiantes, los involucremos y armemos un debate. Ya hemos hablado de eso. Entonces, eso estaba muy fresco porque por esos días yo estaba trabajando en ello. Pues resulta que vuelvo al momento que estaba pues con la pareja de entonces, viendo la película, no sé qué, llegó los comerciales y ella me mira con sus bellos ojos y pestañas parpadeándome, muy linda ella, diciéndome, Francisco, ¿tú sabes cuánto te amo? Y yo la miro. Y les voy a decir francamente, aquí como les digo, me da vergüenza, pero lo voy a decir. Yo de boludo, por no utilizar otra palabra que más que boludo, me gustaría utilizar la palabra que empieza con G y termina en on, pero no la voy a decir. Yo de boludo o de web, no sé por qué automáticamente mi mente viajó a esos discursos que yo estaba teniendo con mis colegas psicólogos. Y miren la respuesta que le doy a ella. Cuando ella me dice, Francisco, ¿tú sabes cuánto te amo? Yo vengo y le digo, pues mira, amor, no estoy muy seguro cuánto me amas porque es que desde tu marco de referencia esa noción de amor tiene una proyección que es diferente al marco de referencia mía. Venga, no alargo más la cosa. Lo que empecé a decir, vamos a imaginar que en teoría fuera el concepto más importante y revolucionario de lo que es el amor desde la perspectiva psicológica. ¿Sí? Vamos a suponerlo, que ese concepto es fundamental y que es real y que es vital y que es de los mejores conceptos que uno pudiera tener. Vamos a imaginar eso. Pues en ese momento, decir eso, plantearlo, no era el contexto apropiado, no tenía aplicación, no tenía por qué decirlo, ¿sí? Eso debía haberlo mencionado en el grupo de trabajo académico o con los estudiantes en el momento del coloquio que hicimos, del foro, pero allí, ¿para qué? Entonces, en ese momento, yo debo admitirlo, me enceguecí con la sabiduría. Seguramente sabía algo y era interesante e importante, pero la aplicación allí, absurda, bárbara, tonta y celoso. Claro, cuando yo terminé de decir esas tonterías, porque para ese contexto eran tonterías, ella ya había cambiado su cara, estaba con cara de revólver, con cara de puño, así a punto de cogerlo y ¿sí? Con toda razón, con toda la razón. Y cuando yo terminé de decir todo eso, me sentí tan mal que ya quise arreglar las cosas, pues ella dijo, bueno, está bien, pero quedó ese sabor amargo porque yo puse un concepto y lo ejecuté en un lugar inapropiado, el contexto no era ese. De hecho, al otro día yo estaba pues como muy cariñoso con ella, entonces yo le decía, hola mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi amor hermoso? Y ella me decía, ahí mismo se paró de frente mío y se puso las manos en las caderas y dijo, pues yo no sé cómo está usted, porque es que recuerde que en el amor ese marco de referencia puede ser diferente y además no hay que, me cobró con mi propio discurso y lenguaje. Y tenía razón, me lo tenía merecido. Este es un ejemplo para que entendamos que muchas veces mezclamos cosas en contextos que son inapropiados. Por eso, una cosa fundamental es que la competencia que tú tengas realmente la apliques en el momento que es y que no te endioses con ella, porque la maravilla del ser humano es crecer en múltiples formas que vamos a ver ahora a propósito del concepto de competencia. Muy bien, ahora,
Voy a pararme en un marco que me parece importante simplemente mencionarlo para todos, por supuesto porque le interesa a los estudiantes académicamente hablando, pero incluso para los que vean el video y les interese el rollo, pues qué bueno que busquen este autor que les voy a recomendar, Marcelo Sarabia. Marcelo Sarabia es un experto, psicólogo, eh, experto en el mundo del trabajo y las organizaciones y en la aplicación de modelos de competencia en los entornos de trabajo. Entonces, él nos va a decir, bueno, a propósito de esta definición inicial, y él nos va a proponer ahora unas definiciones fantásticas al respecto, él nos va a decir, bueno, tengamos en cuenta que hoy en día, en los entornos de trabajo, las empresas buscan que las personas en una organización generen competencias laborales. ¿Ok? Pero ¿qué es una competencia laboral para Marcelo Sarabia? Para Sarabia, la competencia laboral es la adecuada integración, el encaje entre las competencias que tiene un puesto de trabajo en una organización, ¿cierto? Y las competencias profesionales que tiene alguien, profesionales o técnicas o tecnológicas. La persona trae algo, un saber, que la idea es que encaje con las competencias del puesto de trabajo. Eso va a ser fundamental. Entonces, le vamos a llamar competencia laboral a esa adecuada conjunción entre lo que un puesto de trabajo requiere por competencias y las competencias que el sujeto trae. En este caso estamos diciendo profesionales. ¿Qué hace una organización entonces con ello? Hace un plan de gestión de competencias que es constante, que es un ciclo continuo. ¿Y qué significa ello? Que está siempre evaluando cómo están las personas en esa integración. Ese puesto de trabajo al cual llegaste en una empresa, en una organización, lo estás haciendo de acuerdo a las competencias que se requerían. Las competencias que tú traías, profesionales, técnicas o tecnológicas o lo que sea, lo que traías encajó en el puesto de trabajo y la competencia laboral como fenómeno integral está funcionando, es el interrogante a tener en cuenta. Entonces, claro, un plan de gestión de competencias implica evaluación constante, o vamos a encontrar que a veces hay ciertas brechas, que el encaje no se ha dado como se esperaba. Entonces también hay programas de formación constante. Estamos en evaluación y en formación, porque todo esto hace parte de esa mentalidad y filosofía sana del mejoramiento continuo. Ahora vamos a llegar a un momento que para mí es fundamental e interesantísimo en el modelo de Sarabia con respecto a la propuesta de las competencias. Entonces, él va a decir, ya partimos de una definición que es que competencia es un saber hacer en contexto sin olvidar el ser. ¿Sí? Miren ustedes, está el saber, está el hacer, está el ser, en un contexto apropiado e idóneo. Muy bien. Entonces Sarabia va a decir, tomo esa definición y voy a hacer una propuesta específica para que veamos cómo hay una conjunción, no confusión, una conjunción de competencias en el ser humano que se deben tener en cuenta a la hora de que interactúe en grupos, en organizaciones e instituciones. Entonces, él nos va a hablar de la competencia científica, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es la competencia científica? Miren ustedes, voy a leer porque me parece importantísimo lo que dice aquí y lo voy a explicar para ustedes con todo gusto. Competencia científica supone la demostración efectiva de los conocimientos propios de la formación disciplinar básica y de la experiencia acumulada durante el ejercicio profesional, que en conjunto permiten la comprensión, la interpretación y actualización de los temas y problemas del área en el cual tú estás preparado. A eso Sarabia le va a llamar el saber saber. ¿Sí? Miren ya cómo le va a dar a esto más dimensión. Él va a decir, es que esa sabiduría que tú tienes hay que saberla manejar. Y por eso le llama saber saber. Hay que saber saber. O sea, hay que saber manejar esos conocimientos que tienes. Y mira, sin importar si eres profesional o no, aquí lo que estamos diciendo es que tú tienes una formación en algo, ¿cierto? Pero que además, a través del tiempo, de los días, de los meses, de los años, ¿sí? Días, semanas, meses, años, tú vas acumulando también experiencia en sabiduría, en nuevos conceptos que vas incorporando. Y eso en conjunto te está permitiendo comprender, interpretar y actualizarte en eso que tanto te gusta.
¿sí? Por eso ponía ahora el ejemplo del mecánico, o puedo poner el ejemplo de un profesional cualquiera, va ganando bagaje teórico. Y así, en las ocupaciones que tenemos los seres humanos, tenemos sabiduría en cosas. Entonces hay que saber manejar eso. Por eso Sarabia va a decir el saber saber. Muy bien, aquí estamos en ese marco teórico conceptual, que Sarabia lo pone como competencia científica. Pero nos va a decir, existe una competencia técnica. En la definición que hablábamos hace un rato decía, saber hacer en contexto sin olvidar el ser. Entonces ahora vamos a hablar del hacer. El hacer Sarabia lo refleja como la competencia técnica. Y nos va a decir, representa el conjunto de conocimientos y criterios, ojo, procedimentales, instrumentales, que permiten desarrollar correctamente la actividad laboral, ¿sí? En base de acciones razonadas y sistemáticas que viabilizan la contribución profesional productiva. Voy a explicar esto porque me parece fundamental. Entonces mira cómo la competencia técnica nos está mostrando que tiene un conjunto de conocimientos, pero que ya llevan a criterios procedimentales, o sea, pasos. Si usted le quiere llamar un poco más coloquialmente, el ABC de algo, ¿sí? Cómo hacer las cosas. ¿Tú tienes un conocimiento? Ok. Tienes, por ejemplo, tienes autores que te hablan de el porqué de una entrevista, qué es una entrevista, cómo entrevistar a una persona, qué hacer con la información que tienes, ok. Pero ahora tiene que haber la forma de aplicarlo. Entonces a veces, bueno, ¿cuál es el primer paso? Tal cosa. ¿Y cuál es el segundo paso? Muy bien, y después de eso, ¿qué hago? Y con esa información después, ¿cuáles son los pasos para yo analizar esa información? ¿Y qué hago para cerrar la entrevista? Etcétera. O sea, hay unos procedimientos. O también en las ocupaciones que uno tiene, hay unos instrumentos con los cuales uno aplica cosas. En psicología, por supuesto, por ejemplo, tenemos la entrevista, pero la entrevista no la utiliza únicamente el profesional de la psicología, ¿no? La entrevista la utiliza un abogado, la entrevista la utiliza un sociólogo, ¿sí? La entrevista la utiliza un comunicador social, la entrevista la utiliza, no sé, ya lo dije, abogado, bueno, en fin, entonces hay una serie de profesiones. Cada una tendrá un marco particular en cómo hacerlo. Y a la hora de instrumentalizar eso, sus instrumentos ya tendrán variaciones, ¿sí? Por dar un ejemplo. Pero además de eso, entonces, nos está diciendo que gracias a esos procedimientos, a esas herramientas e instrumentos, se hacen las actividades de trabajo, las actividades laborales, de forma razonada, sistemática y teniendo un impacto de contribución en la productividad. Porque de nada me sirve tener el concepto en abstracto, por allá, que lo puedo recitar y decir completico y muy bien, y no lo pongo en práctica. La práctica se materializa a través de esos procedimientos. La práctica se materializa a través de esos instrumentos o herramientas. Por eso aquí dice entonces, ese ya es el saber hacer. Hay que saber hacer. ¿Sí? Saber ejecutar, saber poner en práctica, saber tomar la vivencia o experiencia. Muy bien. Y nos vamos a, para mí, las dos cosas más importantes que tiene Marcelo Sarabia cuando hablamos de la parte, cuando partimos de la definición de competencia, lo que decíamos, saber hacer en contexto sin olvidar el ser. ¿Sí? Saber, hacer y ser. Entonces, Sarabia va a hablar del tema del ser, pero dividiéndolo en dos aspectos. Entonces, por un lado, nos va a proponer la competencia personal. Y miren ustedes, quiero que aquí haya mucha atención. Me parece fantástico lo que él plantea. Lo voy a leer y también lo explico. La competencia personal hace referencia a esa posición subjetiva, ¿sí? Cuando decimos subjetiva es porque es muy personal, valga la redundancia, de la persona respecto del saber en cuanto que no se reconoce como poseedor de la verdad absoluta, ¿sí? Sobre su campo disciplinar, sino como un conocedor insuficiente del mismo. Por lo tanto, moviliza su energía hacia el aprendizaje constante y positivo a lo largo de su vida profesional para lograr la excelencia. Eso se llama saber ser. Miren, lo voy a explicar con mis palabras, como lo siento yo. Primero, ahí está diciendo,
La competencia personal es una posición subjetiva. Es la forma en que tú te ves a ti mismo, ¿sí? Y eso vale, es importante. ¿Cómo te ves? Tú tienes un saber, ok. Vamos a suponer que lo dominas muy bien. Genial, fantástico. Pero ojo, no te consideres jamás como poseedor de la verdad absoluta. El día que te crees eso, ya perdiste el año. Y la competencia integral se cayó, porque por más saber que tengas, por más saber hacer que también domines y practiques, si fallas en la parte humana, ya, te fregaste. Cuando dice aquí que no se reconoce como poseedor de la verdad absoluta, nos está diciendo palabras más, palabras menos, humildad. Y voy a ser un poco más fuerte, me disculpan, pero voy a ser un poco más fuerte en otra expresión. Cuando uno se cree el putas, ahí se jodió. Si yo creo que soy el sabiondo del grupo y entonces, vuelvo a repetir lo que apenas soy el PUTAS y nadie sabe más que yo, y a ver, pues yo les enseño y demás, me fregué. Yo debo entender que el aprendizaje, por más que yo domine un conocimiento, siempre aprendo algo más y aprendo de todos y todas. Y no importa la formación que tengan o no tengan, todos tienen algo para darte a ti, para aprender. Eso a veces nos olvidamos de eso, fallamos en eso. Entonces, si tenemos esa sana humildad, si además es cierta y genuina, me encanta la palabra genuina, la utilizo mucho, si no se han dado cuenta. Si es genuino ese sentimiento de humildad donde tú sabes que estando muy preparado, aún así, tu aprendizaje es de toda la vida, entonces, ¿qué va a pasar? Que como eres humilde en eso y no te crees la última Coca-Cola del desierto, entonces vas a estar siempre movilizando tu energía, tus ganas para seguir aprendiendo. Porque sabes que todavía es insuficiente tu conocimiento, porque todos los días aprendemos. Y hasta el último día hay algo que aprender, que reflexionar. Entonces, por eso a lo largo de la vida lo hacemos. Aquí en la definición dice a lo largo de la vida profesional, yo diría a lo largo de la vida misma. Ahí le complemento yo a Sarabia, le hago ese favor, le complemento para decir, es que es a lo largo de la vida. ¿Sí? Y por eso a esto Sarabia le llama de manera muy positiva el saber ser. Antes de seguir la competencia social, antes de hablar de la competencia social, vamos a decir que Sarabia es uno de los que hace esta propuesta, pero no es el único, ¿no? O sea, esto del saber saber, saber hacer, saber ser, y el que vamos a hablar ahora, saber compartir, lo plantean muchos autores. Lo que sí es fundamental y propuesta de él son estas definiciones que se dan en la competencia científica, ¿sí? En la competencia técnica, en la competencia personal y en esta social. Son definiciones que, en mi opinión, operacionalmente hablando, son muy fáciles de comprender y de uno buscar la manera de reconocerlas o de aplicarlas en un contexto humano. ¿Qué dice entonces Sarabia de la competencia social? Miren ustedes. Representa a las cualidades que permiten establecer relaciones interpersonales socialmente adecuadas y técnicamente productivas con compañeros, usuarios internos y externos. Ya voy a hablar de eso porque es clave. La persona entiende su organización como una comunidad de trabajo e interactúa reconociendo el valor de todos y todas quienes son parte de su ámbito laboral. Sarabia le va a llamar a eso el saber compartir. Y en este sentido, ¿a qué hacemos referencia? Estamos haciendo referencia, quiero también explicar esto. Miren lo que dice usted, miren lo que dice Sarabia para usted. Relaciones interpersonales socialmente adecuadas y técnicamente productivas con los compañeros. Voy a darles un ejemplo donde esto no ocurre. Y por eso, ojo, porque esta competencia social a veces es un espejismo que no es real. Puede pasar en un grupo de trabajo, ¿sí? Que hay alguien que es carismático, agradable, con el cual se charla genial, pero que resulta que no hace nada. Pero la persona tiene tanto carisma, es tan agradable, que la gente le ayuda en su trabajo y lo lleva ahí como remolcado, ¿sí? Empujado, y lo protegen.
Él tiene relaciones sociales, pero ojo, no son socialmente adecuadas para el mundo laboral o para ese grupo de personas que está buscando algo y mucho menos son técnicamente productivas. Por eso esa capacidad social tiene que ser vista como adecuados procesos de interacción con otros que lleven al movimiento hacia lo que el equipo necesita, hacia lo que ese grupo humano busca. Miren, un ejemplo de la vida estudiantil. Dígame si a usted no le pasó esto que voy a ejemplificar, ¿sí? Se reúne uno con los compañeros, pues lo digo porque siendo estudiante universitario lo viví, ¿no? Se reúne uno con los compañeros a hacer un trabajo. Le pasa a uno en el colegio. Se reúne uno con sus compañeros a hacer un trabajo. Muy bien. Somos, supongamos, 3 o 4. Listo, nos sentamos en la mesa con materiales, cosas, y vamos a arrancar y no falta el que ya vamos a empezar y alguien dice, ¿y qué hiciste el fin de semana? Y el otro, no, qué buena pregunta, mira, estuve con esa persona que te dije que me estoy conociendo, no, eso salimos, la pasamos deliciosa, en el que el otro, no fregues, estuviste en tal parte, mira, yo llegué también, ¿cómo es que no nos vimos? Y empieza la charla más sabrosa y deliciosa, justo cuando nos habíamos reunido para trabajar, para hacer un trabajo de colegio, universitario o una tarea laboral, por Dios. Y resulta que los momentos más deliciosos de la charla los hacemos cuando el propósito era otro. Eso nos pasa mucho. Ahí no encontramos una relación interpersonal socialmente adecuada y mucho menos técnicamente productiva. Entonces, obviamente, por eso en el mundo organizacional, cuando hay una reunión, casi que eso es como al pan, pan y al vino, vino, ¿no? O sea, nos saludamos, ¿cómo estamos? Y listo, paso a paso, ¿cuál es la agenda de trabajo? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y se toman decisiones. Hoy en día todo trata de ser muy directo y es necesario, ¿no? Porque la condición humana ocurre en este tipo de cosas. Por eso también es bueno que los grupos humanos, cuando trabajan entre sí, tengan también otros momentos diferentes para poder ventilar otras cosas. Nosotros necesitamos sacar aspectos de nuestra vida, hablar de nuestras alegrías o de nuestras preocupaciones y tristezas. Pero entonces hay que saber en qué momento para que socialmente esta competencia no pierda valor. Y una cosa que me parece muy importante también es lo que dice aquí cuando menciona que se entiende que la persona entiende la organización como una comunidad de trabajo e interactúa reconociendo el valor de todas y todos quienes son parte de su ámbito laboral. Uno tiene que compartir lo que sabe. Y compartirlo, vuelvo a repetir la palabra y me disculpan, de manera genuina, sincera. Yo creo que es más lo que uno gana compartiendo que escondiendo. No es fácil, nosotros no estamos en una sociedad en la cual compartamos de manera natural. A medida que crecemos, perdemos la facultad de compartir. Cuando éramos niños, compartíamos con alegría nuestro helado con el amigo o jugábamos con los juguetes sin ningún reparo. Pero a medida que vamos creciendo, como que nos vamos llenando de cosas que se van dando en el entorno y entonces no, yo ya no comparto. No. Ojalá me compartan, pero yo compartir, como que vamos creando un embudo, ¿no? Un embudo donde toda la parte grande va a llegar y se va a reducir solamente a mí. No volteamos el embudo para decir, es que yo suelto y doy. ¿Sí? Hay que hacerlo. Eso tiene que ver con el saber compartir. Ahí están los 4 pasos claves donde Sarabia va a decir, es que la competencia laboral tendrá que tener estos 4 ingredientes. El saber, que está reflejado en la competencia científica. El saber hacer, que es el ejecutar. El saber ser, que es la competencia personal de esa sana y maravillosa humildad que debemos tener. Y esa competencia social reflejada en el saber compartir. Ahí están, sencillas, simples y claras. Muy bien, avancemos un poco más. Aquí vamos a simbolizar entonces lo que sería pensarnos en la teoría del iceberg. ¿Sí? O bueno, no teoría del iceberg, el simbolismo del iceberg. El iceberg se utiliza para muchas cosas, ¿no? Para explicar diferentes conceptos de asuntos normalmente sociales y humanos, ¿sí? Porque el iceberg nos está mostrando, como imagen, el iceberg nos muestra una parte visible
que la gente puede observar, reconocer, identificar, y una parte oscura que nadie logra identificar, mucho menos comprender, porque está oculta. Y normalmente ocurre con el iceberg que lo que tú ves, lo que está visible, es apenas una porción pequeña comparado a todo lo que está escondido. ¿Sí? El iceberg por debajo del agua es mucho más grande que la situación, que la parte visible. Entonces, en ese sentido, pensemos que cuando hablamos de competencias, ocurre que en la parte visible están las habilidades que una persona tiene, porque las habilidades tú las puedes ver, le puedes decir, mira, este tipo como es de bueno en la oratoria, habla muy bien, o como es de bueno en las matemáticas, mira cómo nos sacó el presupuesto de tal trabajo en pocos minutos, ah, genial. O los roles sociales, ¿no? Mira, es que este man definitivamente como jefe, fantástico. O lo contrario, ¿no? Uy, no, qué peligro este señor como jefe. No, 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 esto es terrible, ¿qué vamos a hacer? Ok, son cosas visibles, para bien o para mal, ¿no? Las habilidades, los roles sociales que en un momento desempeñamos. Pero también son visibles los conocimientos que adquirimos. Entonces, cuando usted no, preguntémosle, que cómo preparar esta comida, no sé qué, pregúntele a no sé quién, él es el que conoce, y la otra que le pregunta y efectivamente, los ingredientes y la forma de preparación de tal cosa es tal, y le disparó a usted la fórmula, ok, muestra los conocimientos adquiridos. Entonces, todos nosotros, insisto en esto, para que no sientas que esto es únicamente desde la mirada de una carrera profesional, palabra que no me gusta utilizar, carrera, pero después lo mencionamos también. Entonces, no solo es dentro de una formación universitaria, dentro de la vida misma. Tú tienes conocimientos adquiridos. Eso hace parte del iceberg, pero en su zona visible. Tienes habilidades y ellas se ven reflejadas. Y cumples unos roles que socialmente se ven, ¿ya? O no los cumples. Entonces también es visible, porque puede ser visible lo que tus roles son bien ejecutados o mal ejecutados. Pueden ser visibles tus habilidades o las cosas en las cuales no eres hábil. También es visible lo que conoces y lo que no conoces. No le vaya a preguntar a él porque él de eso no sabe. Ok, entonces también se hace visible. ¿Qué está en la parte invisible y qué es más complejo? La imagen de nosotros mismos. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Si la imagen de yo sé quién soy. Pues resulta que el comportamiento del ser humano es tan complejo que uno cree saber quién es. Y seguramente que en la parte visible de ese iceberg hay cositas que uno identifica y que en realidad son así, sí. Pero en esto pasa un poco algo que se llama la ventana de Johari, que para el que quiera la puede buscar, que es una ventana pues con 4 cuadritos, ¿cierto? Una ventana grande como con 4 secciones. Entonces la primera podría ser lo que yo conozco de mí y otros conocen de mí. Entonces eso estaría en la parte del iceberg visible, ok, está bien. Pero hay otra donde está lo que yo conozco de mí y otros no conocen de mí. Entonces eso ya estaría como en un claro oscuro, ¿no? O sea, eso estaría un poquito bajando el iceberg, pero, perdón, bajando ya en el mar, en el agua, pero no totalmente profundo, ¿no? Digamos que eso está un poquito ahí abajo, de pronto alcanzaría a verse. Está también lo que otros conocen de mí y yo no conozco de mí. Entonces ya estaría más abajo, más profundo. Y en las profundidades más oscuras estaría lo que tú no conoces de ti y lo que otros no conocen de ti. Esto es una teoría, ¿no? Pero créanme que yo por lo menos creo mucho en ella. Entonces, no creamos que la imagen de nosotros es fácilmente identificable, reconocible y que es fácil de describir. No, eso está sujeto a muchos condicionantes. Claro, es un reto y es parte del aprendizaje en la vida misma, el conocernos, el tener cada vez más, el superar el iceberg y cada vez tener zonas más visibles sería genial. Pero además de eso, esa imagen de sí mismo, están también los rasgos. ¿Entiende usted los rasgos como esas características de personalidad que usted tiene? Que usted las podría identificar, pero no le queda muy claro de dónde surgieron, cómo brotaron. Esas formas que usted tiene, que está muy ligado a lo que está al otro lado, a los rasgos de personalidad. Es que en un lado dice rasgos y en otro dice rasgos de personalidad. Entonces entiéndalo como esas características que usted tiene. Hay cosas que nosotros somos
en términos de rasgos, de patrones de personalidad, que se dieron en la infancia y que nosotros no nos acordamos fácilmente. Pero ahí están. Pero también hablamos de los motivos. Cuando hablamos de motivos es lo que motiva, lo que mueve a una persona. A veces uno dice, uy, ¿por qué a mí me gusta tanto hacer tal cosa? Y lo mismo no es fácil de responder, ¿no? Pero a uno le encanta. ¿Ya? O uno cree tener la respuesta y la respuesta está más enraizada en cosas que no alcanzamos a advertir. Entonces, lo que te motiva o no en la vida hace parte de una zona oscura, que a veces, insisto, puede iluminarse y luego vuelve otra vez y se oscurece. Eso es parte de la dinámica humana. Por eso el iceberg es un interesante simbolismo hacia ello. La parte actitudinal, entonces, tú tienes ideas, conceptos, pensamientos de cosas, habrán actitudes que tú en un momento dado reconozcas y digas, no, es que yo no me gusta, no me gusta la comida picante por tal cosa. Pueda que sí, pero pueda que hayan eventos de tu pasado que tu mente no quiere recordar. Esto se le llama por defensa emocional, porque no te quiere atormentar. ¿Para qué atormentarte? Entonces muchas de tus actitudes quizás no tienes la menor idea de por qué las tienes, pero están ahí. ¿Sí? O tú crees saber por qué están allí y resulta que si uno profundizara y se metiera en esas aguas profundas, oscuras, se daría cuenta que hay otras razones más de fondo que uno no alcanza a percibir. En este mismo simbolismo del iceberg está el asunto de, entonces vamos ahora sí a hablarlo en términos de competencias. Uno diría, bueno, en la parte superficial estarían las competencias técnicas, eso que llamamos herramientas, procedimientos, ¿sí? Formas de hacer, de llevar a la práctica. Eso sería lo visible y a eso le vamos a llamar tangible, porque las competencias técnicas me van a amarrar conocimientos que están en la competencia científica, pero además habilidades, que es la propia competencia técnica. Entonces, eso es necesario, pero no es suficiente para garantizar resultados superiores. Voy a explicar. Tú puedes dominar muy bien un instrumento, aplicarlo muy bien, ejecutarlo, ¿sí? Y eso está bien, pero no te garantiza resultados superiores en cuanto a transformación humana, a cambios positivos en grupos, porque eso está en lo intangible, en lo que sería el iceberg, la zona oscura, que aunque sea oscura y tú no la conozcas bien, lo importante es que fluya y tenga impacto. Eso serían las competencias conductuales o personales. Entonces, ¿qué pasa? Como dice aquí, los comportamientos ligados a las características personales son los que garantizan resultados superiores y son más difíciles de desarrollar. Hago una pausa ahí y pido excusas. No leí que en las competencias técnicas estas son más fáciles de desarrollar. ¿Por qué? Porque finalmente son aplicativas. Entonces tú, así te saque canas, puedes dedicarte a aprender cómo manejar un instrumento determinado, cómo haces un procedimiento y si lo haces con persistencia, ese es un ABC que después tarde o temprano lo desarrollas. Diferente a las competencias conductuales porque esto tiene que ver con la personalidad, el comportamiento, la forma de ser. Tú lo puedes lograr, pero es importante entender que aquí el proceso de transformación es más largo, es mayor, ¿sí? Porque estamos hablando de características de personalidad. Voy a darles ejemplos. Entonces, el liderazgo, ¿sí? Entonces alguien puede decir, no, es que yo no soy líder, a mí me da pena hablar con la gente, yo no quiero tomar la iniciativa. Y resulta que necesitas serlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que tienes que empezar a hacer un cambio. ¿Y va a ser más difícil? Claro que sí. Es más difícil que la competencia técnica, porque la competencia técnica, ya lo dije, es un instrumento. Aquí tú tienes que ponerte a pensar en qué momento empiezas a hacer tu transformación. O, por ejemplo, si no es liderazgo, entonces en competencias de trabajo en equipo, no, es que a mí me gusta trabajar solo, ¿por qué me tienen que poner a interactuar con otros? O la competencia comunicativa, no, yo prefiero guardar silencio, es que yo para hablar y expresarme. Entonces, yo les digo, por darles un ejemplo personal, usted no me lo va a creer, yo no sé si lo he mencionado ya en algún momento en el canal, pero
En mi infancia yo era una persona más bien muy introvertida. Tampoco vayan a creer pues que era el cuzumbo solo allá detrás de una columna en el colegio que no le hablaba a nadie. No, tampoco era así pues tan grave la cosa. Pero yo sí era muy callado y no me gustaba hablar, ¿sí? Y me pasó más de una vez que me sentía frustrado por esto que voy a compartir, que muchas veces, por ejemplo, en el colegio, en primaria o en bachillerato, un profesor hacía una pregunta y entonces yo creo que a algunos nos ha pasado esto. El profesor hace una pregunta y hay un silencio y tú en tu mente estás elaborando la respuesta y tú dices, ¿no será que el profesor con la pregunta, la respuesta es tal cosa y tú empiezas a maquinarla, ¿no? Y tú no sabes si hablar o no y con ese temor de hablar, ¿no? Que hasta que dices, voy a hablar. Entonces vas a levantar la mano y alguien te ganó y levantó la mano primero que tú. Entonces el profesor, sí, cuéntenos. Y esa persona comenta lo que tú estabas pensando. Y el profesor llega y le dice, muy bien, exactamente, eso era lo que quería escuchar porque esa es la aplicación correcta del concepto, no sé qué, y tú te quedas, ay, mascando esa rabia y frustrado porque no pudiste dar la opinión que acabas de enterarte estaba correcta. A mí me pasó esto muchísimas veces. Y en la universidad fue peor. Cuando entré a estudiar psicología, al principio fue peor, se los confieso, porque yo venía en el colegio de estudiar con puros hombres, y yo era, pues, como les digo, callado, y resulta que llego yo a estudiar psicología, y resulta que éramos poquitos hombres y muchas mujeres. Me volví más introvertido todavía en los primeros semestres. Gracias a Dios, prontamente empecé a comprender que si yo no cambiaba y transformaba mis competencias, habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, de liderazgo, de iniciativa, ¿sí? De flexibilidad, de adaptación, no iba a llegar a ninguna parte, que necesitaba hacer esa transformación. Entonces yo empecé a trabajar en esto que aquí se llama o se menciona como intangible, estas competencias conductuales, y empecé a tomar riesgos, porque para mí era un riesgo, ¿no? Entonces yo decía, no, es que a mí me da miedo hablar en clase, levantar la mano para hacer una pregunta o para aportar. Entonces yo me dije, bueno, el día que fui consciente de todo eso, dije, bueno, la próxima semana, el lunes, que llegue a clase, la clase dura 3 horas. Imposible que en 3 horas no levante la mano para hacer un aporte. Lo voy a hacer. Oiga, me programé a eso, ¿no? Y llegó el lunes y llegó la clase de 3 horas. Y arrancó la clase. Primeros 15 minutos, Francisco Callao. 40 minutos, Francisco Callao. Primera hora de clase, nada. Hora y media de clase, ya llevamos la mitad del recorrido, Francisco Callao. 2 horas de clase, Francisco Callado. 3 horas de clase, la clase terminó y Francisco no habló. No pude. Y para no alargar la historia, esa concientización yo no la pude aplicar ni el mismo día ni la misma semana. Fueron como 2 o 3 meses para despegar, pero siempre aquí con la idea en la cabeza de decir, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y para no alargar la historia, como ese despertar, gracias a Dios, lo tuve como en tercero o cuarto semestre, claro, ya en sexto, séptimo, octavo, noveno semestre, ya para graduarme, antes me tenían que atajar, ¿no? No, si le van a dar la palabra a Francisco, vayan a Francisco, pero por favor, corto, ¿no? Ya tenía era que eh, atajar la cosa, ¿no? Porque ya me desbordaba en dar mi opinión, ¿no? Y entonces ahora me siento es como aburrido cuando no expreso lo que tengo que decir. Ahora, eso no quiere decir que yo sea entonces ya el súper extrovertido. Hay condiciones de la personalidad que uno no cambia. Entonces, muchos estudiantes se sorprenden conmigo porque dicen, pero profe, vos que pues hablas en clase y todo ese rollo, ¿por qué en tal reunión sos como callado? Yo creo que esos también son formas de ser que hacen parte de la identidad. Pero lo importante es aplicar la competencia en contexto, como lo dijimos hace un rato. Entonces yo en los contextos académicos, en el canal docente decente, pues trato de ser lo más comunicativo posible y de hacerlo en un lenguaje apropiado. Entonces, me costó y me costó mucho, por eso estoy de acuerdo con la diapositiva cuando dice aquí que es lo más difícil de desarrollar. Eso no es una tarea fácil y es todo un reto para uno afrontar y para uno crecer en torno a ello. Se vuelve un reto de aprendizaje, se vuelve un reto de crecimiento y en todo caso pues se vuelve un reto de progreso y transformación humana.
Bien, cerremos entonces este espacio de hoy diciendo que es muy importante, después de comprender qué son las competencias, cómo se pueden manifestar en un ser humano para ofrecerse en una organización, en un grupo humano. Entonces, ¿por qué hablamos de gestión por competencias? Gestión por competencias se va a hablar en las organizaciones porque de alguna manera gestionar va a implicar gerenciar, administrar y manejar de manera inteligente, estratégica, las condiciones específicas que un puesto de trabajo requiere o un rol, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, eso va a permitir que si yo soy consciente cómo un puesto de trabajo tiene unas determinadas competencias que se ponen en juego, eso va a permitir que la organización se flexibilice porque logra integrar la organización del trabajo, de las labores que hay que hacer y la gestión de las personas. Por eso hablamos que la competencia laboral es la integración de las competencias de un puesto de trabajo y lo que un sujeto sabe técnica, tecnológicamente, profesionalmente. Hay un encaje, ¿cierto? Ese encaje es el que permite que las personas hagan su gestión, hagan esa gestión apropiada en su puesto de trabajo y ellos se conviertan en actores principales. Antes ocurría que las personas tenían que adaptarse a los puestos de trabajo, como sea. Hoy en día se supone que la persona tiene unas competencias que están en función de un puesto de trabajo y que aquí no es cuestión de que el sujeto se adapte a la hora de un puesto de trabajo, no. El puesto requiere unas competencias, vamos a ver si lo que trae el sujeto en términos de competencias se articula y encaja. ¿Ya? Aquí no va a haber una adaptación a la fuerza si tú no tienes las competencias. Te vas a frustrar, no se van a dar las cosas como esperas. Por eso uno tristemente todavía hoy en muchas organizaciones usted encuentra gente que puede estar, por ejemplo, contenta en la organización donde está, pero insatisfecha con la tarea, trabajo o labor que desempeña. Esas insatisfacciones se dan porque la organización no es consciente de gestionar por competencias el puesto de trabajo para ver quién tiene esas competencias que se adapten y se acoplen allí. Entonces, cuando esto se hace de manera estratégica e inteligente, es un proceso de cambio que se convierte en una verdadera ventaja competitiva en relación a otras organizaciones, ¿sí? La organización va a brillar por muy buenos niveles de productividad, de compromiso, y como la parte humana se privilegia tanto, va a crecer mucho en identidad, en sentido de pertenencia, ¿sí? En todas esas variables que son muy importantes en cualquier organización. Muy bien, hasta aquí llega esta clase, ha sido un verdadero placer, espero que sea útil para mis estudiantes universitarios, pero también para las personas en general. Me encantaría que comentes, que des tu opinión y que te suscribas al canal. Un fuerte abrazo.